mapa europeo. Casi todos estos nuevos estados que surgen, y esto sería ya una cuarta consecuencia, van a ser gobernados por democracias. Se va a establecer un sistema liberal de gobierno, ¿ya? Democracias desgraciadamente muy frágiles, democracias que se apoyaron en sistemas militares, se transformaron rápidamente en dictaduras militares y de ahí muchas de ellas en sistemas totalitarios. ¿Ya? La democracia duró muy poco tiempo en este periodo. Fueron democracias que no lograron consolidarse y que por lo tanto rápidamente derivaron en sistemas dictatoriales. En el aspecto mental, se acaba la fe en el progreso, esa idea que había desarrollado el europeo desde la época de la Ilustración y que en el siglo XIX se había establecido con tanta fuerza, de pensar de que el mundo iba en constante progreso, de que solamente que había la posibilidad de avanzar, de que el hombre, como era un ser racional, siempre pensaba lo mejor, lo más útil, lo más práctico, lo más civilizado, se acaba. Esta es una época en que el hombre se da cuenta de que la bestialidad no se ha acabado, de que él, por mucho de razonamiento que tenga, sus instintos todavía existen. Y esa es la parte animal que quedó expresada en este gran conflicto, en la guerra de trincheras, cómo un pueblo tan civilizado había podido caer a ese nivel tan bajo de salvajismo de la guerra de trinchera, va a marcar al europeo. Y el europeo de la década siguiente y de ahí en adelante va a ser un personaje con tendencia a la depresión. Va a quedar reflejado en los nuevos estilos artísticos, donde el hombre apela ya no a lo que ve sus ojos, algo que tiene que ver con la razón, sino que a lo que siente, a lo que sueña, a lo que percibe. ¿Ya? El arte entonces de estos años en adelante, de 1920 en adelante, es un arte que no tiene nada que ver con el arte previo. Todo lo que se había creado desde el Renacimiento en adelante es desechado y en su reemplazo se imponen estilos artísticos totalmente rupturistas. El dadaísmo, el cubismo, el surrealismo, el movimiento abstracto, en fin, sistemas que, no sistemas, corrientes artísticas que rompen con la perspectiva, que rompen con la proporción, algo que los artistas desde el Renacimiento en adelante habían apreciado mucho. ¿Ya? Estos artistas buscan otras temáticas, buscan otros niveles de construcción. Ejemplo también de este nuevo cambio de la fe en el progreso y de buscar explicaciones ya no basadas en la razón, está el hecho de que aparece en las teorías de Freud, el psicoanálisis, descubrir que el hombre tiene doble naturaleza, una naturaleza racional, el consciente, el yo, y una naturaleza inconsciente, de instintos. ¿Ya? Eso uno se lo podría haber explicado a un hombre del siglo XIX y no lo habría entendido. Para él todo era conciencia, todo era razón. ¿Ya? Pero Freud descubre y da a conocer, y todo el mundo finalmente concuerda, en que el hombre está formado por esta doble naturaleza. ¿Ya? Y eso explica lo atroz que fue la Primera Guerra Mundial. De este modo se logra comprender cómo se llegó a ese nivel de destrucción. ¿Ya? Como sexta consecuencia, podemos destacar de que Europa, que se había transformado en rectora del mundo, había impuesto inmensos imperios en gran parte de África, Asia, incluso en América, con esta guerra tan agotadora, tan cara, incluso para ellos que eran las naciones más ricas, había sido una guerra demasiado costosa. Europa va a entrar en un proceso de decadencia. Poco a poco se va notando de que ya no tiene la misma fuerza
de la Europa que había tenido hasta 1914. ¿Ya? Si bien no decae totalmente, pero ya no es la rectora del mundo. Y como séptima consecuencia, entonces, y vinculado a esto, aparece Estados Unidos como una gran potencia. Hasta ese entonces, 1914, 1917, Estados Unidos no contaba en el contexto internacional. Ninguna nación europea se había dignado a convocarlos a una conferencia para tratar los temas mundiales. Siempre los temas mundiales eran los temas que afectaban a las naciones europeas. Inglaterra, Francia, Alemania. Ellos se reunían en conferencias y discutían sobre cómo organizar el mundo. Pero hasta esa época, 1917, jamás Estados Unidos había sido nombrado como una potencia digna de ser considerada en el contexto internacional. ¿Ya? Pero de aquí en adelante, terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos pasa a tener un protagonismo mundial. De aquí en adelante ya sí que se nota el peso que tiene Estados Unidos como nación en lo político y en lo económico, e incluso también en lo militar. ¿Ya? Estados Unidos pasa a ser considerada entonces una gran potencia. Y ojo con ese concepto, gran potencia, porque hasta esa época, hasta 1945, vamos a hablar de grandes potencias. Grandes potencias va a ser Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Japón, y podemos nombrar todavía otros pocos más. Después de 1945 va a aparecer un concepto nuevo y se habla de superpotencias, ¿ya? Pero eso es 1945. Ahora, grandes potencias. Y finalmente, la octava característica o consecuencia de la Primera Guerra Mundial es que se conforma el primer Estado comunista del mundo, una alternativa al sistema liberal que se había impuesto en el mundo después de la caída de las grandes monarquías absolutas. Después de la Revolución Francesa se había impuesto la idea de la soberanía popular, de que los gobiernos deben gobernar de acuerdo a un parlamento, de que el pueblo tiene que elegir a sus autoridades. Todos los principios básicos de una democracia liberal estaban ya en boga en 1914. Pero al final la Primera Guerra Mundial va a aparecer la Unión Soviética planteando un modelo totalmente distinto, un modelo nuevo, el modelo socialista, que se opone absolutamente a lo que es el sistema liberal. ¿Ya? Entonces así tenemos planteado una serie de cambios radicales en lo que era la historia del mundo hasta 1914. El mundo de 1918 va a ser totalmente distinto al mundo que había partido en la Primera Guerra Mundial en 1914. Bien, chiquillos, espero que les sirva. Igual ustedes busquen en internet. Tienen a su disposición una tremenda cantidad de recursos que es bueno ir contrastando. Las preguntas se le hacen directamente al buscador y ahí encuentran respuestas muy buenas. Cualquier otra consulta que tengan conmigo también me la hacen llegar directamente a mi correo. Chao, chiquillos.